Yo lo describiría como alguien apasionado por México. De una inteligencia claridosa, llena de datos, excepcional. Fue un gran académico. Con gran vocación por la historia de México, por conocer a los personajes que le dieron forma a la democracia mexicana, al pensamiento político actual. Alonso Lujambio fue un tipo muy apasionado, muy vehemente, muy obsesivo, muy cuidadoso en todo lo que hacía. Pues fue un funcionario público no solamente honesto, que eso es lo mínimo que se le puede pedir a un funcionario público, sino eficaz. Responsable y súper entusiasta. Era dueño de sus ideas, de sus convicciones, de sus pasiones, y por eso fue un gran político, un gran maestro y, por supuesto, un gran pensador. La familia Lujambio Irazábal es una familia muy bonita. Una familia con tradición panista. Su padre fue diputado del PAN en la 50 legislatura, de 76 a 79. Pero deja en él, en su familia, en sus hermanos, pues la semilla de ese, y la inquietud de ese panismo, ¿no? Y que Alonso va desarrollando conforme va estudiando, ¿no? Un maestro que encontró en Yale, que se llama, de nombre Juan Linz, un gran especialista en cuestiones electorales, fue sin duda una enorme influencia en Alonso Lujambio, ¿no? Eso le puso a Alonso en el camino del estudio de los procesos electorales en México. Su tema, creo, fundamental era cómo lograr la democratización del país, que era un tema en aquel entonces que estaba quizá en los primeros lugares de la agenda nacional. Creo que fue un académico muy riguroso, quizá de los académicos que siguió con más, de manera más puntual el proceso de transformación democrática de México. Yo no veo a Alonso Lujambio como un activista ciudadano. No se incorporó, de hecho, nunca a ninguna organización de la sociedad civil. Sin embargo, sí estuvo activo en el debate público a través principalmente del periodismo y de la academia. Si lo vemos desde el punto de vista que no estás afiliado a un partido, pues sí, la militancia ciudadana empieza justamente con el IFE, ¿no? De hecho, los consejeros electorales de la época de Woldenberg se les nombró consejeros electorales, pero el anterior, que fue un consejo que duró muy poquito, que ahí estuvo, por ejemplo, Santiago Krill y Granados Chapa en su momento, y no me acuerdo qué otros eran consejeros ciudadanos. La elección de comisionados del IFE en ese momento requería perfiles muy específicos. Requería perfiles que reunieran varias características que eran difíciles de encontrar. Y la posibilidad de esa reforma en 94 y que la Secretaría de Gobernación ya no fuese el órgano que dictaminara las elecciones, en ese acuerdo, lo que acordaron los presidentes de los partidos en 94-95 fue cada quien va a proponer a personas, académicos que no tuvieran ningún tipo de afiliación con ningún partido y que obviamente académicos que estuvieran especializados o que conocieran o tuvieran experiencia o que hubieran escrito sobre el tema de elecciones, que no había muchos tampoco. A especialistas que fueran también, que tuvieran un buen prestigio público, que tuvieran una fama pública que les permitiera pues, ser representantes de la voluntad ciudadana en un órgano que administraba o tomaba decisiones graves
sobre un tema que es de una alta concentración de poder, que es la organización de las elecciones, la sanción eventualmente a partidos políticos por omisiones o faltas a la ley y la definición también de quién gana la elección. Y de ahí surge pues el Consejo General presidido por Pepe Woldenberg y toman posesión en aquel año que fue 96, ¿sí? En 1996, sabiendo pues que tenían enfrente pues en primer lugar unas elecciones intermedias y posteriormente las elecciones del año 2000, ¿no? Y Alonso mismo, digamos, como un estudioso de la ciencia política y de la cuestión electoral, pues fue nombrado, ¿no?, con la confianza de los partidos políticos, uno de estos consejeros electorales que inauguraron al IFE Ciudadano. Alonso entra como una propuesta del PAN. Digamos, era un Instituto Federal Electoral realmente con gente notable, no eran inteligencias de primera línea. Y creo que vale la pena subrayar que en aquel entonces esos 9 funcionarios fuimos electos casi por unanimidad. Todos tuvimos algunos votos en contra, pero sí fuimos producto de un acuerdo de las principales fuerzas políticas del país. De tal suerte que aquel consejo, el de 1996, arrancó su trabajo pues con un aval de todos. Alonso pues estuvo de 97 a 2003. Era de las primeras ocasiones que se apostaba por una continuidad en los cargos, que además no sucumbiera, digamos, a los cambios en los gobiernos, ¿no? Una autoridad autónoma, independiente, con un rango constitucional distinto, era pues, el primer organismo autónomo. Él fue el consejero electoral que fue el presidente de la Comisión de Fiscalización que se encargó de, yo te podría decir que es la primera vez que se hace una efectiva rendición de cuentas de los partidos, que arranca en 1996, y no es una cuestión gratuita, porque también recordemos que uno de los efectos fundamentales de esa reforma de 1996 pues tuvo que ver con la ampliación exponencial del financiamiento público a los partidos políticos. Entonces, a la vez que estaba la prerrogativa claramente incrementada, pues era necesario tener un esquema de rendición de cuentas pues muy, muy efectivo, y Alonso se dedicó en cuerpo y alma a hacer cumplir y echar a andar esa normatividad. Y él hizo, digo, claro, con un equipo y con todo el apoyo de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio Instituto Federal Electoral, pues una investigación que yo calificaría de impecable. Le toca hacer todo el caso de los amigos de Fox, que terminan con multas, y el de Pemex. Entonces, era un hombre de una meticulosidad en los números asombrosa también, ¿no? Y bueno, fundamental fue el apoyo que dieron todos los demás consejeros, ¿no?, a decir, pues este dictamen va. En 2004, una vez que abandona el IFE, recibe una invitación de la ONU para participar en el diseño del sistema electoral de Irak. Creo que en ese sentido, que Alonso estuviera junto con Jacqueline Pechard, que había sido su compañera como consejera electoral en el entonces IFE, fue una decisión adecuada de Naciones Unidas de integrarlos en esta delicada e importante misión para proponer un sistema electoral en Irak. Alonso encargado del diseño y la redacción de la ley electoral con la cual iban a poder votar por primera vez los iraquíes, lo cual implicó pues negociaciones con chiitas, con sunitas, con jeques árabes, en fin, en un mundo además totalmente diferente al nuestro, y donde también había que entender que para el mundo árabe pues el poder político no radica en el pueblo, digamos, ¿no? Entonces también dialogar, negociar con esta infinidad y pluralidad de culturas era un reto pues impresionante.
Durante muchos años en nuestro país, la información pública fue realmente privada. Quiere decir que los funcionarios la manejaban de manera discrecional. Si bien Alonso no fue de los primeros comisionados, porque bueno, cuando se echó a andar el IFAI seguía siendo consejero en el IFE, pues yo cuando vino la primera renovación y la posibilidad de entrar, pues me parece que era un perfil de lo más idóneo, obvio y natural que se diera que él pasara como comisionado en el IFAI. Era de los hombres que más sabían sobre el tema de transparencia y acceso a la información. Había trabajado enormemente en un derecho ciudadano elemental, que era el de las elecciones, el derecho al voto y a la transparencia electoral. Pues obviamente pasa a la transparencia de gobiernos. Él decía incluso, eso sí se lo oí decir, que la transparencia era una especie de control difuso de las acciones del poder. Alonso tiene muy claro siempre que son los ciudadanos a los que siempre se les tiene que dar cuentas de todo. Si cualquier ciudadano puede acceder a la información pública, pues eso genera un contexto de exigencia a los operadores políticos muy importante. Y creo que Alonso pues echó a andar al IFAI y lo colocó también como una de las instituciones pues, más prestigiadas del país, ¿no? Porque implicó ir, dialogar, realizar operación política, más no partidaria, en ir a convencer a cada uno de los 32 gobernadores de nuestro país para que adoptaran el sistema tecnológico del IFAI, o sea, la plataforma, que era como una cajita transparente, en la cual a los estados no les costó tomar esa plataforma. Y algún día le pregunté, ¿cómo los convenciste? Porque pues al fin y al cabo era que todos se volvieran más transparentes. Bueno, es que muchos creyeron que igual no les iba a tocar, ¿no? Y dado que ahí no había recursos de los estados, ni de nada, eran recursos del IFAI y que no les costó, el proceso fue transparente. Para Alonso Lujambio la transparencia era algo más que acceso a la información. Era tener un compromiso ético y moral con la democracia, con la creación de gobiernos abiertos, que no solamente recibieran y contestaran solicitudes de acceso a la información, sino también que informaran de manera proactiva y que trabajaran en colaboración con la sociedad. El tesón, ¿no? Y la obstinación de Alonso por ir incrementando los estándares y los niveles de exigencia y de cumplimiento, pues creo que no podríamos entender dónde estamos parados hoy en materia de transparencia si no se valora adecuadamente lo que hizo en su momento el IFAI en el que participó Lujambio, ¿no? Lo contrario de la transparencia, pues no solo es que sea la opacidad, ¿no? Sino es la corrupción. La única manera de tener cercado, controlado al poder público en términos de dinero, es tener acceso a esas cuentas, a monitorearlo y a exigirle y a penalizarlo alrededor de eso, ¿no? Entonces yo creo que una de esas grandes columnas es precisamente la transparencia y fue, tengo parte del legado que deja Alonso. Él incluso apoyó mucho la reforma al artículo 6 constitucional, la primera reforma que llega a través de iniciativas locales. Y no sé hasta dónde, pero supongo que él trabajó precisamente con los diputados, entre ellos del Estado de México, para que presentaran eso como iniciativa y llegara la reforma al artículo 6 constitucional. La primera vez que en la Constitución aparece la transparencia y el derecho a la información y el derecho a la verdad, pues es gracias a un legislador sin curul. Y creo que una de las reformas más importantes de la administración del presidente Fox fue precisamente eso, establecer que la información pública era pública. Parece una tautología, pero no lo es. Era decir, toda la información que manejen las instituciones del Estado debe ser accesible para el ciudadano común.
nombrado como nuevo secretario de Educación Pública al maestro Alonso Luján Villazábal. Es para mí un gran honor el haber sido designado por usted, señor presidente, como secretario de Educación Pública. Gracias por su confianza. Creo que para Alonso fue un gran reto y fue un paso extra en una entrada de vida a la vida política, ¿no? Inmediatamente cuando entra, pues bueno, es propio, pues, no solo de nuestra vida política, sino de otros lados, que empieza a jugar como posible candidato a la presidencia, sucesores, etcétera, y ese es el tema donde entra él con gusto, y bueno, pues es precisamente en la SEP donde le da la enfermedad, ¿no? Muy incómodo por tener una lideresa tan fuerte en el sindicato de maestros. Hay una parte ahí de la historia que no se ha contado y que tampoco se le ha dado el mérito que pudieron tener ellos dos como actores que tenían que dialogar, ¿no? Porque alguna vez se lo preguntaban a Alonso, ¿no? ¿Qué onda con la maestra? Y, bueno, es el actor con el que yo tengo que dialogar como secretario de Educación. Si no les gusta, pues cámbienme al actor. Y sin embargo debo decir que con un muy buen diálogo con la maestra se lograron unos proyectos muy, muy buenos. Él va consolidando la alianza educativa que después se vuelve una reforma constitucional. Y Alonso rescata algún artículo, no me acuerdo si era el 90 o no, la verdad es que no me acuerdo, de la Ley General de Educación, donde hablaba de los consejos de participación escolar. Y pues era un reglamento que no se estaba aplicando, que estaba ahí en la ley, ¿no? Donde se decía, bueno, las escuelas tienen que tener un consejo y donde formen parte todos, ¿no? Los maestros, los directivos. Con él empezó la intervención de los padres de familia en las escuelas, la opinión de ellos, los comités de excelencia. Ese fue, yo creo que uno de los proyectos más ambiciosos y más gratificantes e incluso importantes. Con la venia de ustedes y con su paciencia son culturales. Mi actitud no es punitiva, no es persecutoria, no es disciplinaria, es cultural. Y estoy seguro de que los padres de familia podrán, con su energía y con su entusiasmo, modificar estas prácticas culturales que requerimos urgente en México. Alonso decía, y yo creo que tenía razón, que durante muchísimos años existió un divorcio entre los maestros y los padres de familia. El papá de Alonso fue diputado federal del PAN en una época en la cual pues era muy difícil tener acceso a un cargo como ese desde la oposición. Don Sergio Lujambio rompe con el PAN, entonces por eso se explica que no haya tenido durante su adolescencia, juventud, un vínculo cercano, ¿no? De militancia. Él no era militante, pero pues como le decíamos, era criptopanista, ¿no? Estaba, digamos, él historiaba el PAN, como ya dijimos, él sabía muchísimo del partido, hacía entrevistas, trabajos académicos sobre el PAN, sabía mucho más del partido que cualquiera de nosotros. Creo que pasar de eso a la militancia activa fue detonado por su participación en el gabinete del presidente Calderón. Nunca deja de ser alguien inmerso en la vida del PAN, lo va siguiendo como investigador que es, también lo va investigando y entra a través de lo más ciudadano, pero que al mismo tiempo tiene que ver con el servicio al país. Después de la muerte de Alonso, no creo que haya quien llene, el espacio de esa manera en todo el conocimiento del partido que tenía Alonso. No un conocimiento, de grilla, sino un conocimiento con bagaje intelectual y de datos. Por el lado partidista te diría, ¿qué dejó Alonso?
yo creo que recuperó a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, de gente panista, sino afiliada también, que comulgaba con los principios del PAN. Les empieza a dirigir un mensaje de que ellos son los que consolidarán la democracia y que no es una tarea menor. Su contacto con los jóvenes panistas es constante respecto a las ideas, a los principios, al sentido de la política, a la dignidad de la política, y al mismo tiempo a darnos cuenta de quiénes nos precedieron y cómo construyeron las instituciones. Creo que se sintió, obviamente con un sustento y con muchas bases, pues inspirado para intentar, ¿no? Digamos, ir más allá en términos de su partido y de buscar la presidencia de la República. ¿Por qué? Pues porque tenía, me parece que los conocimientos, la sensibilidad, las propuestas y el perfil adecuado para por lo menos meterse en la pelea y levantar la mano para aspirar a la candidatura presidencial en el 2012. Y si eso no llegara a ocurrir, pues eventualmente buscar tal vez hasta la propia dirigencia del partido. Bueno, él siempre fue un hombre que creyó que el poder legislativo era sumamente importante. Hay muchísimos ensayos. Y él conocía bien el funcionamiento, no solamente del Congreso mexicano, sino de otros congresos, los había estudiado. Y me imagino pues, que entró al Senado pues, precisamente para tratar de armar convergencias en relación a temas que a él, a su partido le importaban. Yo creo que Alonso sabía que en el Congreso estaban legítimamente representadas diferentes corrientes de opinión y que había que saber operar en ese marco de diversidad para crear acuerdos. Pues sus expectativas era poder seguir, vivir, y era el sueño más grande. De hecho, Alonso siempre me lo dijo. Su sueño era ser parlamentario. Para Alonso fue uno de los momentos más importantes de su vida porque pues, él fue uno de los politólogos mexicanos que mejor entendió las dinámicas del poder legislativo. Y siendo honesta, yo creo que una de las grandes pérdidas del Senado actual es Alonso Luján. O sea, el nivel de las bancadas de los partidos políticos, el nivel incluso del propio Partido Acción Nacional respecto a legisladoras y legisladores hubiera sido diametralmente distinto con Alonso Luján. Y su presencia ahí, en esos pocos meses, nos dio una muestra de lo que vale un legislador y al mismo tiempo de que uno se muere en sus pasiones, en sus convicciones y en sus libertades. Cuando Alonso lo incluyen en la lista plurinominal para el Senado de aquella legislatura, Alonso estaba en remisión. Entonces aceptó esa tan alta encomienda sano. En ningún momento imaginó que el cáncer se le iba a reproducir y que no iba a poder terminar con esa encomienda que tanto anhelaba. En mi opinión, Alonso Lujambio es uno de los principales constructores de este camino de libertad al que México aspira. Creo que Alonso aportó muchísimo a la transición, a que la entendiéramos, pero incluso a que la viéramos como una realidad, ¿no? Fue uno de los constructores de la naciente o germinal democracia mexicana y que eso pues, es un elogio justo y merecido a la trayectoria de Alonso. Un gran defensor de la libertad de todos, hasta de los que no estaban con él. Fue un hombre que forjó precisamente caminos de libertad.